Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca del resumen y la síntesis. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay una convergencia y cómo debemos realizarlos? Acompáñenme. El resumen. El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste solo contenga cuestiones importantes, las cuales se caracterizan por fidelidad en las palabras, puntos importantes adecuadamente destacados y siempre debe existir una conexión entre ellos. Es decir, reducimos un texto de tal forma que siga teniendo coherencia y se siga comprendiendo. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es decisiva en un examen. La organización lógica del pensamiento que requiere la escritura es el mejor método para profundizar en la comprensión. Por eso, nunca hay que limitarse a copiar fragmentos. Tenemos que escribir con nuestras propias palabras después de reflexionar. Es decir, el resumen nos va a ayudar a estimular a que nuestro cerebro se acostumbre a la capacidad de síntesis y a la expresión escrita, pero no debemos de quedarnos ahí, debemos de transitar a escribir con nuestras propias palabras para poder reflexionar. El objetivo específico de los resúmenes es la representación sintética y objetiva de lo leído o escuchado. ¿Cuáles son las características de un resumen? Orden de las ideas, claridad, concisión, deben ser personales, usar abreviaturas, códigos y signos. El orden es muy importante, la claridad, la concisión. Nosotros sabemos cómo entendemos, si ponemos de rosita unas cosas, de amarillo otras, de azul otras, entonces son personales. Por eso cuando alguien no toma notas y dice, ¿me prestas tus apuntes? Híjole, qué difícil, ¿no? Es mejor como qué tema vimos y leerlo y yo hacer mi propio resumen, mi propio esquema y mis propias notas, porque cada quien sabe la manera en la que trabaja y anota. Entonces, eso es muy importante y tómenlo en cuenta. Son personales. ¿Por qué? Porque las abreviaturas, códigos y signos los hacemos personales, son de nosotros. Los resúmenes son recomendables para consignar, entre otras cosas, cuestiones como las clases expuestas por el profesor, las lecturas adicionales, las conferencias, las discusiones con compañeros, los paneles, los foros, las lluvias de ideas, etcétera. Siempre es bueno traer una libreta y anotar. Yo traigo libretitas de repente pequeñitas en mi bolsa, las saco y anoto cosas. Eso es muy, muy importante. Procedimiento para hacer un resumen. El realizar un resumen tiene su técnica y los pasos son los siguientes. Deberemos hacer una lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se estudiará, una lectura pormenorizada hasta su total comprensión sobre los párrafos fundamentales, hacer el subrayado de las ideas más importantes y la comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido. Es decir, no solo es leer, y tampoco comprender, subrayar ideas y darles una coherencia, es decir, unificarlas. Ahora que entendimos lo que es un resumen y que dijimos, en conclusión, que el resumen es la reducción de un texto con sentido, con comprensión, vamos a ver lo que es una síntesis. La síntesis es la identificación de las ideas principales de un texto con la interpretación personal de este. En el resumen, no hacemos interpretación personal, pero en la síntesis sí. ¿Cómo hacer una síntesis? Leer el texto o tema de manera general, seleccionar las ideas principales, eliminar la información poco relevante,
Redactar el informe final con base a la interpretación personal, es decir, parafraseada, estructurada y enriquecida. Eso es la síntesis. Tienes las ideas principales y las expresas con tus propias palabras, con coherencia, con estructura. Enriquecida porque vas a aportar. La síntesis es también otra forma de resumen, pero más abreviada. Se basa en el método inductivo, de lo particular a lo general. No analiza, abrevia. Reúne varios hechos aislados. Se define como la composición de un todo por la reunión de sus elementos. Sugerencias para elaborar una síntesis. Redacta con fidelidad, exactitud y claridad, es decir, no podemos cambiar el sentido ni las ideas del autor. Por claridad se entiende uso correcto de signos de puntuación, orden de claridad de las ideas. La exactitud se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, que no pueda expresarse de ninguna otra forma de la que quieres manifestar. En ocasiones, la falta de exactitud en lo que se dice cambia u oscurece el sentido o hace que nos confundamos aunque sea ambiguo. Por eso es conveniente tener mucho cuidado. Toma en cuenta las siguientes estrategias. Subraya todo lo que sea relevante. No por eso nos vamos a terminar el marcatextos en una sola hoja. Ojo, lo más relevante. Identifica los conceptos centrales. Numera los conceptos centrales. Bajo cada concepto central, escribe los puntos principales que le correspondan. Quien dice que no debemos rayar los libros o los textos que fotocopiamos, pues se equivocaron. Un buen lector, un lector hábil, y hábil me refiero con habilidades y capacidades de síntesis, de resumen, con estrategias de aprendizaje, siempre hace señalamientos, escribe, pone post-its, hace esquemas, raya, pone flechas, etcétera. Entonces, hay que empezar a hacerlo. Si no lo haces, hay que empezar a hacerlo porque es válido y desarrollas habilidades. De esta manera puedes sintetizar un texto o varias fuentes distintas. En caso de que decidas elaborar una síntesis de dos o más fuentes, es conveniente que elabores un cuadro en el que compares y contrastes los conceptos centrales y los puntos principales de un autor con otro. Esto funciona mucho cuando estamos trabajando un trabajo de investigación o una tesis. Hacer este cuadro para ver en qué convergen o en qué divergen los autores. Te voy a dar unos tips. Mientras estudiamos, podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja aparte. Cuando esta tarea la hacemos utilizando las palabras del autor, le llamamos resumen. Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, se llama síntesis. Así de fácil y de sencillito para que lo aprendas a diferenciar. Al sintetizar, debemos tomar nota solo de lo fundamental. Es aconsejable leer los párrafos y verificar si su contenido es esencial o relevante para luego escribirlo de un modo breve y claro. Entre las dificultades que presenta la síntesis se destacan dos. El tiempo que toma realizarla, muy superior al del subrayado y de las notas marginales, y el riesgo de que al expresar las ideas del autor con nuestras propias palabras cambiemos sin quererlo el sentido de las suyas. Esto último implica cierto riesgo porque puede ocurrirnos que estudiando a partir de una síntesis realizada en base a las interpretaciones equivocadas, nos termine distorsionando la idea central. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos una síntesis. Podemos aportar, pero nunca cambiando el sentido de las ideas del autor. Y para eso es necesario que hoy empecemos a desarrollar esas técnicas de subrayado que nos llevan al resumen y posteriormente a la síntesis para aprender mediante la práctica a ser hábiles y no cambiar el sentido de las ideas de los autores y poderlas expresar con nuestras propias palabras. ¿Cuál es nuestra actividad? Vamos a realizar
el resumen y la síntesis del artículo La construcción de la identidad docente, que es del año 2017, muy reciente. San Luis Potosí, México, de Piña, Soto y Ramírez, de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Aquí te dejo el link del artículo, pero lo voy a anexar en la actividad. Muchas gracias por tu atención. Espero que todas estas estrategias de aprendizaje te sirvan y las estés poniendo en práctica en tus distintas clases. Te agradezco el tiempo que hemos pasado, el tiempo que hemos estado acompañándonos, escuchando videocharlas y que cada una de las cosas que veamos te sea útil no solo en tu vida académica, sino en tu práctica docente si es que ya la estás ejerciendo o cuando la empieces a ejercer. De nuevo, mi agradecimiento, doctora María del Carmen Asensio Mercado.